Hola de nuevo y bienvenido a un nuevo video que se está diseñando para la asignatura Dibujo Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia. En este caso vamos a aplicar el comando leaders, ¿ok? Desde la versión de AutoCAD 2017. Ok, leaders lo vamos a aplicar en este caso como el símbolo de cota de nivel que se aplica o se utiliza en los planos de edificaciones o de proyectos de construcción. Este comando sirve para indicar la altura de los pisos de las edificaciones respectivas. Para ello vamos a mostrarles el dibujo o el gráfico de más o menos cómo es ese símbolo. El símbolo está compuesto por una flecha que está, digamos, doblada o tiene un quiebre a 90 grados, en el cual debe ir la cota, que representa la altura a la cual está ese piso con respecto a una cota de nivel que se encontraría en la planta baja y que denominamos cota de diseño, que tiene un valor de más o menos 0,0, es decir, sin valor, o su valor nominal es 0. El símbolo está diseñado con estas características geométricas, es decir, tiene una flecha en un extremo, el cual debe medir 2.5 milímetros de longitud, la punta de la flecha nada más, mientras que la cifra o valor de la cota debe contener una altura de texto nominal igual a 3 milímetros como mínimo, nunca menor a eso, tal cual lo indica la norma Covenin, en la cual dice que en un plano no debe haber un texto o una altura de texto menor a 3 milímetros. Puede ser igual o mayor, pero nunca menor. Regresamos al plano. En este caso, el plano que usaremos como ejemplo para aplicar ese símbolo. Y como les dije anteriormente, lo vamos a dibujar aplicando el comando leaders. El comando leaders está en la pestaña Annotate, donde aparecen otros comandos como para rotular o para acotar. Y para el caso que nos atañe, leaders está en esta área que está acá. Y primero debemos configurar correctamente antes de utilizar el comando. Para configurarlo hacemos clic en esta pequeña flecha y nos aparece entonces el administrador de estilo de línea indicadora o leaders. En este caso vamos a generar una nueva, cliqueando acá donde dice estándar, que es el estilo que AutoCAD trae por defecto. Hacemos clic en nuevo y le damos un nombre al nuevo estilo. En este caso vamos a llamar cota de nivel. Recuerden que los nombres tienen que estar asociados con el dibujo que va a representar, y lo estamos creando como gemelo o idéntico al estilo estándar que ya el AutoCAD trae, con el propósito de editarlo. Le damos acá a continuar y ya nos aparecen las primeras propiedades geométricas del estilo que trae por defecto estándar y que de ahora en adelante lo vamos a modificar. Trae un primer campo que se denomina general, donde aparece el tipo de línea indicadora y se refiere a cómo va a ser el dibujo. Como vemos en el gráfico, la línea indicadora son básicamente líneas rectas, que es la opción que viene por defecto. Si quisiéramos usar una línea indicadora curva, utilizaríamos la opción Spline, pero en este caso vamos a usar esta, que es Straight. El campo de color lo vamos a dejar tal cual como viene por defecto en el AutoCAD, porque nosotros previamente debimos haber creado una capa que se llame, por ejemplo, símbolos, donde irían varios símbolos del plano, incluyendo la línea indicadora. Igual el tipo línea y el espesor
de la línea lo dejaríamos también por defecto, porque se supone que ese símbolo va a adoptar todas esas propiedades, pero por la asignación de capas. Luego aparece este campo que se refiere a la punta de flecha. La punta de flecha, el símbolo como tal, es una flecha llena. Y viene así por defecto, y así la vamos a utilizar porque es la que corresponde al símbolo de cota de nivel. Y luego el tamaño de esa punta de flecha. Para el tamaño, nosotros debemos aplicar una pequeña fórmula que ya se la vamos a mostrar. Porque como vieron en el gráfico anterior, la longitud de la flecha debe medir 2.5 milímetros. Pero esto significa que debe medir 2.5 milímetros ya dibujado sobre el papel, no en el AutoCAD. Recuerden que en el AutoCAD dibujamos a escala real o a escala 1:1. Entonces, como el AutoCAD viene preconfigurado en milímetros y en este caso lo hemos hecho en metros, si colocáramos aquí el tamaño de la flecha en 2.5, eso significaría que nos la dibujaría de 2.5 metros. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, vamos a colocar, en lugar de metros, vamos a colocar esos 2.5 milímetros. Es decir, el equivalente en metros de 2.5 milímetros, que sería 0.0025. Al hacer esto, ¿qué sucedería? Que ya en este caso dibujaría la flecha muy pero muy pequeña. Y eso sin tomar en cuenta que cuando se imprima el formato, por ejemplo, a una escala, la cual vamos a definir para este ejercicio como 1:50, eso significa que esa flecha o punta de flecha que hemos dibujado ahí, 0.0025, se debería imprimir 50 veces más pequeño. Por lo tanto, yo diría en su lugar más bien que ni siquiera se imprimiría, es decir, quedaría en nada. Entonces, para ajustar el valor correcto, debemos aplicar entonces esta pequeña fórmula, esta que está acá, que es algo así. TSCAD es igual a TSN por E sobre 1000, donde TSCAD no es más que el tamaño del símbolo en aplicar en el CAD, es decir, el tamaño con el que trabajaríamos el plano directamente en el AutoCAD. TSN sería el tamaño del símbolo a dibujar según la norma TSN. Es decir, que en este caso la punta de flecha es 2.5 milímetros. Ese es el valor que deberíamos utilizar para calcular el tamaño con el cual trabajaremos en el AutoCAD. E es el denominador de la escala del dibujo en el plano, es decir, en el papel. Si en el papel el dibujo va a quedar escala 1:50, por ejemplo, para el ejercicio que atañe, entonces este es el valor que deberíamos colocar acá. Y 1000 es el factor de conversión de milímetros a metros. Recuerden que los valores de los símbolos están dados en milímetros, pero el AutoCAD, la unidad de medida que estamos utilizando es en metros. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar estos valores que aparecen acá. La altura nominal del texto mínima a utilizar en un plano, según las normas, es de 3 milímetros. Por lo tanto, se desea utilizar una altura nominal de texto igual a 4.5 milímetros. Para aclarar, dice mínimo 3. Eso significa que puede ser igual o mayor, más nunca menor. Entonces, para este ejemplo, vamos a utilizar un texto, por ejemplo, el texto de la cota de nivel que sea de 4.5 milímetros. En un plano cuya escala después será ploteado, trazado, y esta será de 1:50. Entonces, para dibujar el texto en el CAD debemos utilizar una altura igual a, sustituyendo los valores de este ejemplo en la fórmula, nos quedaría así: tamaño del símbolo en el CAD es igual a 4.5 milímetros, que es el tamaño del símbolo según la norma, por el denominador de la escala, que es 50 sobre 1000, dando como resultado 0.225 metros. Dicho de otra forma, sería que es equivalente a decir 22 centímetros y medio.
de ese tamaño tendríamos que dibujar el texto en el plano en AutoCAD para que cuando se imprima y en el papel ese dibujo quede de escala 1:50, la altura del texto al medirla con una regla nos dé exactamente de 4.5 milímetros. Dicho esto, vamos a comenzar entonces a configurar todas las propiedades geométricas del leaders o línea indicadora. Y vamos a comenzar con el tamaño de la punta de flecha. Ya sabemos que es 2.5. Si lo multiplicamos por la escala que hemos tomado como ejemplo 1:50, nos quedaría un tamaño de punta de flecha igual a 0.125. Ahora bien, tenemos este otro campo que se llama leader break, y este sería el tamaño de ese leader break. Por defecto aparece 3.75. Nosotros vamos a decir que ese leader break va a estar aproximadamente, o mínimo, como valor mínimo, 4 milímetros. Si multiplicamos 4 milímetros por la escala entre 1000, eso sería 4 por 50, 200, entre 1000, 0.20. Entonces vamos a colocar acá el valor de 0.20, que sería similar a una pared de 20 centímetros. Bueno, nos vamos a la siguiente pestaña, que es la estructura de la línea indicadora. A ver, para empezar nos dice con cuántos puntos vamos a generar esa línea indicadora. Por defecto aparece 2 y es la que vamos a tomar porque nuestra línea indicadora, si la vamos a simular con el símbolo de cota nivel, notamos que nada más está compuesta por 2 líneas o 2 segmentos de línea. Si quisiéramos una línea indicadora con más quiebres, tendríamos que entonces aumentar el valor de los puntos de la línea indicadora. Vamos a activar también estas otras 2 casillas, donde la primera de ellas nos dice qué ángulo va a tener la línea que está alineada, valga la cacofonía, con la punta de flecha, ¿ok?, con respecto al plano de proyección en AutoCAD. Es decir, en el AutoCAD, recordemos que viene ajustado por una convencionalidad universal donde el ángulo de origen de la línea está hacia la derecha, es decir, hacia el este. Por lo tanto, si queremos que la línea nos quede vertical hacia arriba, partiendo desde el origen, ese ángulo debe ser igual a 90 grados, y así lo vamos a ajustar. En el segundo caso se refiere al tramo de la línea horizontal. En este caso lo vamos a configurar igual a 0 porque queremos que a partir del punto de doblez o de quiebre ella quede orientada hacia el este, es decir, hacia el ángulo 0. Luego en este otro campo nos aparece tildado por defecto estas 2 opciones. En el segundo caso vamos a cambiar este valor a 0, que lo que significa que esa longitud horizontal a partir del punto de doblez no tenga ninguna longitud, es decir, es como si la elimináramos. Ok, de hecho la voy a destildar para decir que no va, aunque realmente cuando estemos ajustando el campo que tiene que ver con la rotulación del valor de la cota, él nos va a permitir si queremos subrayar esa cota, y por lo tanto lo vamos a dejar para ese campo. Entonces todos esos valores que tienen que ver con el rotulado de la cota están en esta siguiente pestaña que se llama contenido o content. En el primer caso nos pregunta qué tipo, cómo vamos a rotular, y por defecto aparece multitext o multiline text, que es la que vamos a adoptar. Aparece una opción que se llama block o ninguno. En el caso del block nos fijaría el valor prácticamente y la edición posterior sería un poco más complicado, por lo tanto vamos a dejar la que trae por defecto. Si quisiéramos que obtuviese un valor por defecto, que sería optando por la opción de bloque, lo colocaríamos en este campo. En el caso del estilo de texto, nosotros pudiéramos crear uno en estos puntos suspensivos en este campo, o si ya lo creamos, seleccionarlo de los que ya están activos. Y efectivamente se
diseñó un estilo de texto que se denomina símbolos, que se va a aplicar tanto para el símbolo de cota a nivel como para otros símbolos del plano. La posición o el ángulo del texto en el símbolo vamos a fijarlo o forzarlo a que sea siempre horizontal, tal cual como viene por defecto. El color del texto lo vamos a dejarlo por defecto, que asuma entonces el color del estilo, el color de la capa donde va a estar insertado el símbolo. Y lo que nos queda entonces es configurar la altura del texto. Para este caso vamos a usar una altura nominal de 3 milímetros, que es la altura mínima que se permite, porque necesitamos que en este caso el símbolo sea lo más compacto posible y ocupe el menor espacio posible dentro del plano. Entonces, si utilizamos la fórmula previamente dictada, diremos que sería 3 milímetros por la escala, que es 50, daría como resultado 150 sobre 1000. El resultado definitivo sería 0.15 metros, que es el valor que vamos a dar. Y luego vamos a decir que nos ajuste siempre, nos justifique el texto hacia la izquierda. Y lo forzamos tildando esta casilla. Luego nos quedaría la conexión con la línea indicadora del texto. Y para este caso vamos a utilizar entonces la relación de la posición horizontal. En este caso, digamos, ese ajuste hacia la izquierda o vínculo, relación hacia la izquierda con respecto a la posición horizontal, vamos a tomar la opción de underline bottom line, esta que está acá. Y el segundo capo, que es el ajuste hacia la derecha, vamos a tomarlo con la opción bottom o top line. El landing gap se refiere a la longitud total de la línea horizontal. Como les mencioné anteriormente, acá nuevamente la podemos ajustar, pero acá la voy a colocar o la vamos a dejar en 0 para forzar, ¿verdad? La compactación del símbolo con el texto. Y vamos a tildar acá que la línea indicadora se extienda igual al tamaño que ocupe el texto. Exactamente eso, al tamaño que ocupe el texto. Terminado toda esta configuración, aceptamos acá, decimos set current, aceptamos de nuevo, o cerramos, perdón. Y vamos a ingresar simplemente para verificar si el ejemplo no los ajustó. Y aquí está, ya aparece ajustado. Tal vez ustedes se preguntarán por qué esta línea no se muestra vertical si ajustamos que el primer tramo de la línea indicadora sea de 90 grados. Bueno, posiblemente sea un defecto de la versión del AutoCAD. Realmente lo desconozco, pero cuando lo apliquemos vamos a notar que verdaderamente lo va a forzar este tramo de la línea de manera vertical. Entonces, bueno, ¿dónde vamos a aplicar el comando leaders? Lo vamos a aplicar en esta pequeña línea que está acá, en esta y en esta. Leader, recuerden que en este caso lo vamos a utilizar como símbolo de cota de nivel. Y esta línea, esta pequeña línea guía que está acá, está alineada con la línea de contorno oculto que aquí aparece, que representa, digamos, que la cota superior de la losa de techo de esta área, al igual que esta otra línea guía está alineada con esta línea de contorno oculto que representa la cota superior del techo de esta otra área de la edificación. Por lo tanto, vamos a aplicar líder. ¿Cómo se aplica líder? Bueno, en la cinta de Annotate, como habíamos dicho anteriormente, aparece el campo Leaders y aquí está la opción Multilíder. Hacemos clic allá y notamos, como dice el stack point del mouse, perdón,
disculpen, especifique dónde va a estar la punta de la flecha. Y en este caso, bueno, vamos a decir que en el midpoint de esta línea. Hacemos clic allí y fíjense que cuando nos vamos separando va a comenzar a aparecer la línea. Voy a cancelar la orden un momento y disculpen, para colocar otra línea guía allí, porque en este caso, como podrán notar, cuando me voy separando de la línea, aparentemente un valor de 0.40 acorde, pero para que nos dé exactamente 0.40 voy a colocar una línea guía al respecto. Cancelo la orden y dibujo la línea de midpoint utilizando el sistema, apoyándome por el sistema orto, y digo punto 4 o punto 40, y ahí está dibujada la pequeña línea. Ahora sí, esa línea luego la borramos luego que termine de aplicar el comando multileader. Vamos acá, decimos que aquí va a estar la punta de la flecha y la otra parte o el otro extremo de la línea va a estar al punto final de esta línea, y luego el AutoCAD me va a indicar que designe el valor del rótulo. En este caso va a ser más 4.20, que representa, que lo que hace es representar a que esta cota superior del techo está 4.20 metros más alto que la cota de diseño que está en el piso de esta edificación, indicada por estas pequeñas líneas de interrupción, perdón, de contorno oculto que representan el piso detrás de la pared. Y ese valor no es más que igual a 0.00 metros o 0.0 metros. Ok, aquí está aplicado esto. Vamos a borrar la línea que habíamos colocado guía y ya está aplicado el comando leaders. Si lo deseamos, podemos aplicar nuevamente el líder para este campo, nuevamente el líder para este campo, pero también pudiéramos copiar, ¿verdad?, todo el símbolo desde el extremo de la punta de la flecha al midpoint de esta línea y al midpoint de esta otra, y simplemente luego editar los valores. En este caso la cota está representada por 3.50 metros sobre la cota a nivel del piso, y en este caso es la cota de diseño del piso, que es más o menos 0.00. El símbolo de más o menos está por acá. Lo seleccionamos, lo copiamos, cerramos aquí y luego lo pegamos acá. Y luego le damos los valores de 0, 0.00. Y así concluimos con la explicación del símbolo de la cota de nivel. Espero que les sirva para el trabajo y nos veremos en una próxima oportunidad.